Capítulo 7. Cuando conseguí sacar la cabeza del agua, me puse a toser y a maldecir de una forma nada elegante. Me alarmé al darme cuenta de que me estaba alejando de la casa a toda velocidad. Aunque el río no era demasiado profundo, mi lucha por hacer pie fue en vano. Entre las piedras resbaladizas que cubrían el lecho fluvial y la fuerza de la corriente, fracasé en mi intento. Divisé más abajo un gran sauce llorón cuyas ramas caían sobre el agua. Retuvo mi atención una que parecía más resistente que las demás. Cuando la corriente me arrastró a su lado, me agarré a ella y pataleé frenéticamente hasta que conseguí llegar a la orilla. Subí gateando por la margen y me tendí boca arriba sobre la hierba para recuperar el aliento. Al ponerme en pie me di cuenta de que tenía el vestido manchado de barro y chorreando, además de que entre los pliegues se habían metido briznas de hierba y hojas. Alcé las manos y me toqué el peinado. No me quedaba un pelo en su sitio, e incluso me saqué una hoja de entre los cabellos. Oh, no. Ahora tendría que encontrar un modo de estar presentable para la cena, y seguro que ya llevaba mucho rato fuera. Tendría que darme prisa si quería estar de vuelta a tiempo. ¿Y si alguien me veía? Me aparté el pelo de la cara y me dirigí al puente tan rápido como me lo permitieron la falda empapada y las botas caladas. ¿Por qué? Oh, ¿por qué había tenido que salir a ver el jardín? ¿Por qué me había puesto a dar vueltas por ahí? Ese era el tipo de comportamiento que mi abuela censuraba y el motivo por qué quería que cambiara. Al fin y al cabo, ¿qué rica heredera sale a dar un paseo para caerse en un río y acabar hecho una defecio? Estaba llegando al puente de piedra cuando oí ruido de cascos a mi espalda. Me volví de inmediato y vi a un hombre a caballo que venía directo hacia mí. No quería que mi primera impresión en Edenbrook se viera empañada porque alguien me sorprendiera empapada y con el vestido manchado de barro. Así que me escabullí hacia el lateral del puente y me agaché entre la tupida vegetación que crecía junto al río para esconderme. Esperé en tensión mientras el ruido se hacía más próximo. Iba acompañado de un silbido. Movida por la curiosidad, levanté la vista en el preciso instante en que el caballo alcanzaba el puente, y quedé tan sorprendida por lo que vi, que me eché hacia atrás y perdí el equilibrio. Zarandeé los brazos intentando evitar la caída, aunque por desgracia no sirvió de mucho. Mientras caía al agua por segunda vez, dejé escapar un grito. Salí a la superficie rápidamente y vi cómo el caballo se adentraba salpicando en el agua y su jinete me tendía la mano. «Agárrese a mí», pronunció la voz que menos deseaba oír. Me negué a alzar la vista. «No, gracias», rehusé intentando con desesperación ponerme en pie. «No, gracias», repitió la voz entre desconcertada y divertida. Llegué hasta la otra margen del río, medio caminando, medio nadando. Esta vez había tenido mucho más éxito para salir del agua, aunque sin duda el incentivo era mayor. Me puse en pie con dificultad. «Soy perfectamente capaz», empecé a decir. En ese momento me pisé la falda empapada y acabé cayendo de bruces en el barro. Volví a ponerme en pie de un salto. «Perfectamente capaz, se lo aseguro, señor, de caminar por mi propio pie». Se lo demostré alejándome del río tan deprisa como me fue posible. Oí al caballo salir del agua y venir tras de mí. Seguí mirando hacia el otro lado tratando de ignorar al hombre que me seguía y rezando para que no hubiese podido verme bien el rostro. Oí el frufru del cuero cuando desmontó y noté cómo se situaba a mi lado. ¿Puedo preguntarle qué hacía escondida junto al río, Marianne? Oh, no, me había reconocido. Volví la cabeza hacia él.
Philip, si ese era su verdadero nombre, aún estaba más guapo que la noche anterior, pues el sol hacía que el cabello le brillara y me miraba con ojos risueños. Y allí estaba yo, cubierta de barro, con el pelo lleno de hojas y completamente empapada. Aquello era el colmo. Ninguna joven debería verse sometida a semejante bochorno. Alcé la barbilla fingiendo dignidad. Me estaba escondiendo para que nadie me viera mojada y cubierta de barro. ¿Ya estaba mojada y cubierta de barro antes de caer al río?, preguntó enarcando una ceja. Me aclaré la garganta. Me he caído 2 veces. Philip apretó los labios y miró a lo lejos, como si intentara recuperar la compostura. Cuando volvió a mirarme, sus ojos reflejaban las inmensas ganas de reír que sentía. ¿Y puedo preguntarle cómo es que acabó en el río la primera vez? Me sonrojé al darme cuenta de lo tonta, infantil y poco elegante que había sido. Aunque bueno, él ya sabía todo eso de mí por mi comportamiento en la posada. Cantar aquella canción, echarme a reír y luego llorar, y ahora caerme al río. Nunca antes había sido tan consciente de mis defectos como en ese momento. Estaba, dando vueltas, admití. Sus labios vibraron. No puedo imaginármelo. Tendrá que enseñarme cómo hace eso. Lo fulminé con la mirada. Ni hablar. Se suponía que no debía verme nadie. Solo lo hice porque... Hice un gesto de la mano. No sabía cómo seguir. Philip dejó de caminar y detuvo el caballo. Me volví para mirarle a la cara y me percaté de que estaba esperando una explicación de verdad. Suspiré dándome por vencida. Simplemente me pareció todo tan hermoso. Confesé en un susurro. Hice un gesto englobando el paisaje que teníamos delante. Creo que el paisaje me embrujó, la verdad. Estaba tan concentrada en lo que veía, en lo feliz que me sentía de estar aquí, con toda esta belleza esperándome, que me puse a dar vueltas y perdí el equilibrio. Mantuve la cabeza alta y le reté con la mirada que se riera de mí. Supongo que le parecerá divertido. Para mi sorpresa, no se decantó por la risa. La diversión que había visto en sus ojos antes se había suavizado y se había transformado en algo más agradable. En absoluto, negó con la cabeza. De hecho, estaba pensando que comparto su opinión. La ternura en su mirada hizo que me ruborizara y me vio obligada a apartar la vista. La suave brisa me provocó un escalofrío, y Philip se apresuró a quitarse la levita y a ponérmela sobre los hombros. La sujeté por las solapas e intenté no pensar en el aspecto que debía tener, cubierta de barro y empapada de los pies a la cabeza. Debía de llevar el vestido pegado al cuerpo, pero por suerte los ojos de Philip no se habían apartado de mi rostro. Era obvio que su comportamiento era mucho más caballeroso de lo que había supuesto en un principio. Oí un discreto carraspeo a mi espalda y me di la vuelta. Era el cochero que me había traído a Edenbrook. ¿Quiere que me encargue de él, señor?, preguntó señalando hacia el caballo de Philip. Sí, gracias. Philip le entregó las riendas y el hombre se llevó al caballo hacia unos edificios situados en el ala norte de la casa. Debían de ser los establos. Entonces caí en la cuenta, algo tarde, de que Philip estaba allí, en Edenbrook, y de que el cochero parecía conocerle. De pronto lo vi claro. Fue como si las distintas piezas del rompecabezas se encajaran en su sitio y resurgieran la frustración y la rabia que había sentido durante la mañana en la posada. «Vive aquí», espeté. Sonó como una acusación,
No se enoje conmigo. Lucía una mirada tierna y una sonrisa salamera. ¿Por qué debería enojarme?, pregunté sonriendo con dulzura. Me miró sorprendido. Ha sido más fácil de lo que creía. No, le estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué agravio en concreto me está pidiendo que no me enoje? ¿Por ocultarme su identidad? Lo fulminé con la mirada. ¿Por engañarme para que confiara en usted? ¿O quizá por las maniobras que empleó para traerme hasta aquí engañada, haciendo que sus criados me manipularan para que viniera según sus condiciones? Philip se inclinó hacia mí y me susurró algo al oído. Su ira impresionaría aún más si fuera acompañada de un pataleo. Quizá debería probarlo la próxima vez. Solté un gritito de indignación y me aparté de él. Philip sonrió con picardía. Me quité la levita y se la devolví de malas maneras. Luego di media vuelta y me dirigí hacia la casa dando zancadas, decidida a dejar atrás a aquel hombre y su expresión burlona tan rápido como pudiera. Dar rienda suelta a mi ira no me había ayudado a mitigarla. Esta seguía corriendo por mis venas, golpeando mi mente con cada latido de mi acelerado pulso. Vaya un arrogante, presuntuoso y mentiroso. Betsy soltó un grito cuando me vio entrar por la puerta de mi habitación. ¿Qué le ha pasado? Me he caído al río. Betsy abrió la boca. Por favor, no digas nada. No quería contarle lo bochornoso de mi última aventura. Empezó a quitarme las hojas y ramitas del pelo mientras yo intentaba desabrocharme el vestido. Una tarea mucho más difícil al estar mojado. ¡Oh, es imposible!, exclamó. Hay demasiado barro, tendré que lavarlo. Quizá deberías avisar de que bajaré tarde a cenar. Refunfuñé frustrada. Betsy salió corriendo de la habitación y continué tratando de desabrocharme el vestido. Ojalá hubiese podido culpar de todo mi mal humor a Philip, aunque la verdad es que estaba de igual modo frustrada y furiosa conmigo misma. Si mi comportamiento no hubiese sido tan impulsivo e infantil, esto nunca habría pasado. A su vuelta, Betsy me comunicó que al cocinero ya se le había notificado que retrasara media hora la cena. Sin duda aquello debía de ser obra de Philip. Ahora tendría que considerarle una persona amable, y no me apetecía nada pensar en positivo sobre él. Repasé su secretismo en la posada mientras Betsy me lavaba el pelo y me peinaba. ¿Por qué se había esforzado tanto por ocultarme su identidad? Debía de saber que lo descubriría muy pronto. Betsy, ¿por casualidad sabes cómo se llaman los hijos de Lady Caroline? Era tan buena enterándose de todo. Charles, Philip, William y Luisa, recitó de un tirón. ¿En ese orden? Asintió con la cabeza. Lo que sospechaba. Philip era el hermano menor de Sir Charles, con quien Cecily pretendía contraer matrimonio. ¿Pero por qué se había tomado tantas molestias para mantener su identidad en secreto? No se me ocurría ninguna respuesta convincente. Cuando entré en el salón con el pelo aún mojado, pero perfectamente recogido, Lady Caroline me presentó a su hermana, la señora Clumpet. Tenía un aire refinado y un rostro agradable, coronado por una boca que tendía a curvarse hacia arriba, como si siempre estuviera sonriendo. El señor Clumpet era alto y delgado. Se encontraba de pie junto a la chimenea, marcando con un dedo el lugar en el que se había quedado en la lectura del libro que sostenía. Hizo una reverencia y me expresó lo encantado que estaba de conocerme, si bien mientras hablaba se le iban escapando miradas furtivas hacia el libro. Animales salvajes de la India, me aclaró al sorprenderme mirando el ejemplar.
¿Está versada en el tema? Negué con la cabeza. Puede leerlo cuando yo lo acabe. Es sencillamente fascinante. La puerta se abrió detrás de mí, pero no me hizo falta mirar para saber quién era, ya que una tensión repentina invadió el ambiente. «Por fin», exclamó Lady Caroline. Me volví y allí estaba Philip con su mirada risueña. «Creo que ustedes dos ya se conocen», me dio su madre. Philip se inclinó ante mí. «Señorita Daventry, confío en que haya tenido un viaje agradable». ¿Se estaba refiriendo a mi viajecito río abajo? Era probable a juzgar por su sonrisa. Me di cuenta de que llevaba una levita distinta, lo que me recordó que seguía enfadada con él. Sin embargo, quería causar una buena impresión, por lo que respondí con amabilidad y haciendo una reverencia. «Sí, gracias». Antes de verme obligada a pensar en algo más que decir, el mayordomo anunció la cena. Philip me ofreció el brazo, y no tuve más remedio que aceptarlo, aunque no por ello tenía que disfrutarlo. De hecho, me resultó imposible, ya que su proximidad, mezclada con mi enojo, me hacían sentir violenta y rígida. «Prueba a respirar hondo», me sugirió en un susurro cuando cruzábamos el vestido en dirección al comedor seguidos por su madre. Alcé la vista sorprendida. «Le ayudará a relajarse», añadió. Sonreía como si pudiera leer todos mis pensamientos y los encontrara en extremo divertidos. ¡Qué hombre más odioso! Sabía que estaba incómoda y encima lo utilizaba para mofarse de mí. Lo fulminé con la mirada antes de volver la cabeza hacia otro lado y alejarme de él cuanto podía sin soltarme de su brazo. Me acompañó hasta la silla situada a la derecha de la cabecera de la mesa, el sitio de honor. Por supuesto, él presidió la mesa. Estaba decidido a hacerme la vida imposible. Pues bien, no pensaba hablar con él solo porque estuviera sentado a mi lado. Durante la cena, Lady Caroline condujo la conversación y me hizo preguntas sobre el estado de salud de mi padre o la opinión que me merecía Bath. Hice todo lo posible por no hacer caso a Philip, y poco a poco me fui tranquilizando gracias a la gentileza de Lady Caroline y la amable sonrisa de la señora Clumpet, que estaba sentada enfrente de mí. En realidad, esta última no había sonreído en ningún momento, sino que se había limitado a observarme con su boca curvada. No obstante, el efecto era el mismo. El señor Clumpet me preguntó si conocía las aves típicas de Bath, y entonces se sumió en una larga disertación sobre sus aves preferidas y su hábitat natural. La señora Clumpet hizo un comentario sobre las aves de la India. Era evidente que ya había leído el libro de su marido, y antes de darme cuenta se habían enzarzado en una alegre discusión sobre la perdicilla colirroja. Su conversación me causaba tal diversión que miré a Philip sin querer con una sonrisa en los labios. Fue como si hubiese estado esperando todo ese tiempo a que lo mirara, pues se inclinó hacia mí al instante. «¿No va a perdonarme?», me preguntó en un susurro aprovechando el ruido que hacían los lacayos al retirar los platos. Sabía que me estaba pidiendo que le perdonara por ocultarme su identidad en la posada, pero por entonces mi enfado ya había sido sustituido por la curiosidad. Me resultaría más fácil perdonarle si supiese por qué lo hizo. Respondí después de meditarlo durante unos instantes. Él negó con la cabeza. «No puedo decírselo». «¿No puede o no piensa decírmelo?», pregunté, mirándole con los ojos entrecerrados. «Ambas cosas», me respondió con una sonrisilla. Quería claudicar, sobre todo cuando me sonreía de aquella manera, pero mi orgullo exigía una satisfacción a cambio, por pequeña que fuera.
Entonces respóndame a esto. ¿Estuvo jugando conmigo solo por diversión? No, no estuve jugando con usted. Y no fue por diversión. No obstante, había un brillo familiar en sus ojos que contradecía sus palabras. Enarqué una ceja con escepticismo. Los labios le temblaban como si intentara contener una sonrisa. Eso no significa que no resultara divertido, aunque no fuera esa mi intención. Rememoré lo que había pasado. Le había cantado aquella canción ridícula. Me había caído al río, en 2 ocasiones, y menuda imagen debía de haberle causado antes, allí tirada en el barro y negándome a aceptar su ayuda. Las mejillas me ardían con una turbación renovada. No era de extrañar que pareciera a punto de echarse a reír. Oh, cuán herido tenía el orgullo. Me alegra comprobar que soy capaz de proporcionarle semejante entretenimiento, añadí infligiendo a mi voz un tono sarcástico. Se le iluminaron los ojos del mismo modo que lo habían hecho en la posada al iniciar mi particular broma. ¿En serio?, preguntó acercándose un poco más. En ese caso, le diré a mi madre que tiene la intención de entretenernos a todos después con una canción. Solté un grito ahogado. No se atreverá. Esbozó una enorme sonrisa antes de volverse hacia Lady Caroline. Madre, he descubierto que la señorita Daventry es una cantante excelente. Debe convencerla para que actúe para nosotros después de la cena. Lady Caroline me obsequió con una sonrisa. Oh, por supuesto, nos encantaría oírla cantar. Apreté el tenedor que tenía en la mano con todas mis fuerzas, mientras el miedo iba apoderándose de mí. Yo no soy una cantante consumada. De hecho, rara vez canto delante de los demás. Pues que sea esta la excepción, intervino Philip. La señora Clampett también expresó su opinión. Me encantaría oírla cantar, señorita Daventry. Yo la acompañaré si lo desea. Estaba atrapada. El miedo hizo que la lucidez me abandonara. Muy bien. Lady Caroline se volvió para decirle algo a la señora Clampett. Dejé el tenedor sobre la mesa y empecé a urdir mi venganza contra Philip. Lo primero que haría sería decirle lo que realmente pensaba sobre su persona. Pero cuando me volví hacia él, preparada para lanzarle mi diatriba mordaz acerca de sus horribles modales, me guiñó un ojo. Me sorprendió tanto que las palabras se esfumaron de mis labios. La osadía de ese hombre superaba todo cuanto había visto. Estaba totalmente perdida. Lo único que podía hacer era aceptar mi derrota con la mayor elegancia posible. «Excelente jugada, señor», murmuré. «Gracias», respondió entonces con una sonrisa de satisfacción. Había perdido el apetito. La idea de tener que cantar delante de todos los presentes lo había ahuyentado. Me quedé mirando el plato intentando apaciguar las mariposas que de pronto me revoloteaban por el estómago. Una cosa era cantar una cancioncilla improvisada delante de Philip, que era consciente de que se trataba de una broma, y otra muy distinta aquella situación. Eso no era ninguna broma. Estaba a punto de humillarme delante de toda aquella amable gente, y no podía hacer nada para evitarlo. Existía un buen motivo por el que mi abuela me había advertido que no cantara en público. Se me aceleró el corazón al pensar en lo que me esperaba y el pánico se apoderó de mí. Levanté la copa, pero la mano me temblaba demasiado como para llevármela hasta los labios sin derramar su contenido. Volví a dejarla sobre la mesa. Lo último que faltaba era tirarme la bebida sobre el vestido. ¿Qué le ocurre?, me preguntó Philip en voz baja con cara de preocupación. Nada. Mentí. Fijé la mirada en el plato tratando de respirar lentamente.
o al menos con normalidad. No surtió efecto. Philip seguía observándome. Por suerte, nadie más me prestaba atención. No se le da bien mentir. ¿Qué ocurre? Tenía el rostro ardiendo y se me había hecho un nudo en el estómago. Estaba empeorando. Tenía que decírselo. No sé cantar. Susurré. Sí que sabe. Me contradijo sorprendido. Negué con la cabeza. Marianne, me complace tanto oír que tiene usted aptitudes para la música. Comenzó Lady Caroline dirigiéndose a mí. ¿Sabe? Philip y Luisa también comparten su don. Creo que nos esperan muchas veladas agradables ahora que contamos con su presencia. Quizá Philip y usted puedan cantarnos a dúo. El miedo me venció y recurrí a Philip con un llamamiento silencioso. Sus labios se crisparon y empezaron a temblar. Luego llegaron los hombros. Lo fulminé con la mirada cuando abandonó la competición. Se recostó en la silla y rió a carcajadas. Le detestaba. A ver, ¿cuál es el chiste?, preguntó la señora Clampett. Me temo que hemos asustado a la señorita Daventry. Es probable que huya esta noche y no regrese jamás, explicó Philip con voz trémula. Lady Caroline frunció el ceño consternada. Philip, haz el favor de explicarte. Me sorprendió lo severa que podía sonar su voz. No quiere cantar para nosotros, madre. Mi propuesta carecía de su consentimiento, aclaró riendo entre dientes. La señora Clampett soltó un grito ahogado. El señor Clampett se llevó una mano a la boca para ocultar una sonrisa y fijó la vista en el plato. Lady Caroline parecía horrorizada. Philip, me da la impresión de que has sido un anfitrión espantoso. Has puesto a nuestra invitada en una situación incómoda. Nos has engañado para que tomáramos parte de tu jueguecito y después te has mofado de su malestar. Y en su primera noche aquí. Le miró enojada. Estoy muy decepcionada contigo. Mi miedo se convirtió en gratitud tras aquella reprimenda. Como mínimo, Philip tenía la decencia de parecer disgustado e incluso se ruborizó un poco. Lady Caroline dirigió su atención hacia mí. Quizá piense, debido al comportamiento de mi hijo, que no sabemos cómo tratar a los invitados. Por favor, créame cuando le digo que las acciones de Philip no reflejan los valores de nuestra familia. Miré de reojo a su hijo y vi que tenía la mandíbula apretada y las mejillas coloradas. Qué humillación recibir semejante reprimenda delante de un invitado. La semilla de la compasión germinó en mi interior. Lady Caroline, me temo que ha habido un malentendido. Yo estaba al corriente de que se trataba de una broma. De hecho, es probable de que sea la responsable de lo que acaba de pasar. Me volví hacia Philip, que me observaba absorto. Yo empecé este juego en la posada anoche, y se trata tan solo de su continuación. Así que si está enfadada por el comportamiento de su hijo como anfitrión, también debería estarlo con mi comportamiento como invitada. Lamento haber sembrado la discordia entre ambos. Lady Caroline escuchó mi intervención con cara de sorpresa. Bueno, si usted no se considera ofendida, yo tampoco me sentiré enojada. Su voz había vuelto a adquirir su dulzura habitual. Su mirada pasó de mí a Philip con una expresión de patente curiosidad. Al parecer se entienden a la perfección y les irá mejor sin mi intromisión. Lamento entonces haberte regañado, hijo. Madre, no se disculpe nunca por regañarme. Estoy seguro de que si alguna vez dejara de hacerlo, lo echaría de menos. Respondió con una sonrisa cariñosa en los labios. Ella se echó a reír y suspiré aliviada. No tendría que cantar. Lady Caroline no estaba enfadada. Philip no se sentía humillado y volvía a reinar un ambiente descendido.
Sirvieron el postre y él aprovechó la distracción para dirigirse a mí con una cálida mirada de agradecimiento. Me merecía esa reprimenda y lo sabe. Debería haber saboreado el momento en lugar de intervenir en mi favor. Me observó con los ojos entrecerrados como si fuera un rompecabezas que no conseguía resolver. ¿Por qué lo ha hecho? Me encogí de hombros, incapaz de dar con una respuesta. Lo mereciera o no, no soportaba verle turbado. Me miró a los ojos en silencio durante un momento antes de acercarse un poco más. Ya veo que no solo tengo en usted una fuerte oponente, sino también una poderosa aliada. En ese momento se estableció algo entre nosotros, algo que los demás no percibieron y que se cimentó sobre nuestro silencio y nuestras sonrisas. Un pacto al parecer, o puede que incluso una tregua.